Bienvenidos a todos y todas, es un gusto estar acá, mi nombre es Juan Ruoco, estamos presentando el libro de Mariam, con un apellido muy complejo que no quiero pronunciar mal, así que no lo voy a pronunciar, pero ya lo pueden leer en el libro, y está presentando su libro Cómo los videojuegos están cambiando el mundo. Un ensayo que terminé de leer hace unas pocas horas, muy interesante, muy complejo, pero a la vez, o sea, muy complejo en el nivel de profundidad y hasta dónde decide explicar el fenómeno de los videojuegos. De eso se trata el libro. Es un libro que básicamente lo plantea de alguna manera como si fuera un videojuego, con un tutorial, 3 niveles y un jefe final, en realidad 4 niveles, 3 niveles, un nivel final y un jefe final al cual derrotar. La introducción, para quien no conozca nada de videojuegos, es una buena introducción histórica, temática, que analiza el impacto social, cultural de los videojuegos, analiza también factores geopolíticos y analiza factores materiales. Calculo que Mariam tiene alguna formación política que viene de la izquierda y el marxismo, así que tiene como una visión bastante clara de que es necesario, si queremos cambiar algo de la superestructura, hay que cambiar la estructura material de las cosas. Esta es como la tesis fundamental del libro. Lo que busca el libro, de alguna manera, más allá de hacer una presentación, también tiene una tesis que propone que los videojuegos son un campo de disputa político, donde hay claramente ideología, que esa ideología se presenta como siempre, como pasa siempre con la ideología dominante o la ideología del capital, como invisible y como neutra, pero que tiene un fuerte contenido político y que ese contenido político suele ser de base reaccionaria, machista, heteropatriarcal, todos los adjetivos que ya conocemos. Lo que conocemos, los que venimos de tradiciones más de izquierda, progresista, peronista, ya saben, ustedes saben. Lo que intenta precisamente el libro es plantear que la trayectoria de los videojuegos no está predeterminada ni por su origen ni por su condición actual, es decir, no necesariamente tienen que ser siempre un instrumento ideológico a favor de la reacción, la extrema derecha, el capitalismo, el consumismo, la destrucción del ocio o lo que sea, sino que pueden ser utilizados también como una herramienta de liberación, de desalienación y demás. Obviamente, a medida que vamos escalando en los niveles de profundidad del problema, vamos viendo que no alcanza solamente con cambios superficiales o cambios, podemos decir, más relacionados a políticas progresistas bajadas desde empresas para limpiar la imagen, ¿no? Como puede pasar, no sé, la CIA posteando una imagen de la marcha del orgullo gay, ¿no? Como decís, es particular, interesante, sino que lo que es necesario es cambiar cómo está estructurada la industria de los videojuegos. Y la industria de los videojuegos, para hacer un resumen, si quieren, acá nos metemos un poco en el libro, podemos pensar que la industria de los videojuegos es un subconjunto de la industria de la tecnología. Y la industria de la tecnología hoy, de alguna manera, es la punta de lanza del avance del capitalismo y del capitalismo financiero, ¿no? Las mayores empresas del planeta están relacionadas con tecnología, pero tecnología de infraestructura, microchips. Tenemos TSMC, tenemos AML, digo, las productoras, las creadoras de microchips, hoy por hoy son, digamos, la estructura material en la que se basa todo el avance de la tecnología. Desde minería de criptomonedas, inteligencia artificial, videojuegos, gráficos en 3D, toda la industria del software es intensiva en capacidad de procesar datos. Y lo que mejor procesan datos son los chips y las placas de video. La construcción de esos elementos es, en definitiva, el terreno donde se lucha, digamos, la batalla por la política del presente y del futuro.
¿Por qué? Porque muchos de los materiales con los cuales están construidos los microchips que pueden ir desde una PlayStation a un avión caza bombardero de sexta generación que puede bombardear un búnker en Irán a 6 kilómetros abajo de la Tierra, necesitan el mismo material para ser construidos. Esos materiales, conocidos como tierras raras o rare materials, son extraídos sistemáticamente de un continente, en particular de África, el Congo, Zimbabue, países que son destruidos sistemáticamente hace 500 siglos, perdón, no 500 siglos, es un montón, 5 siglos de mínima, y cuyos recursos alimentan la producción de esa materialidad que después nos permite a nosotros llegar cansados un día de trabajo y decir, bueno, me voy a jugar unos partiditos en el FIFA, me voy a tirar unos tiros en el Call of Duty, no sé, voy a jugar un rato al Fortnite. Eso básicamente es lo que, digamos, el recorrido pormenorizado del libro de Mariam. Y bueno, aprovechamos que tenemos a la autora acá, una autora, como dice el libro, una reconocida periodista no solo de videojuegos, sino que estuvo teniendo roles muy importantes en los primeros sindicatos que se formaron en la industria de los videojuegos, porque obviamente los trabajadores de la industria de videojuegos también de alguna manera sufren parte de esta alienación estructural. Y además participó de, muestras en el Tate Museum, en Victoria and Albert Hall, o sea, instituciones reconocidas muy grandes de las mismas potencias imperiales que estábamos hablando antes, ¿no? Porque así de complejo es el mundo, no solo de los videojuegos, sino el mundo de la cultura, el arte y la relación entre política y capital, y de eso vamos a hablar hoy. Thanks. Honestly, I could just leave you here to present the book, and we have it. There we go. No, but thank you so much. What a generous introduction. And clearly, yeah, I feel very seen by you. You've certainly were able to, I guess, recognize and get through all the nuances of the book, you know. Certainly, I think, first of all, generally, I feel like today or tonight for me is a culmination of an incredible adventure that Ediciones Godot put me through. Huge kudos to them for taking a risk. You know, not only is it I guess somewhat a niche book amongst these very cultural, people and so on, saying video games is also part of culture, part of literary culture, but also another curveball is that it is a political book, right? So not only is it a book about throwing a gauntlet or something to all of people that perhaps see culture as something much less than that, that games are not part of it, to also say, but we're also making it a very progressive book. I mean, it's kind of amazing, actually, how even in the book fair today, and I think in many book fairs that I've been a part of, this biggest, industry that is bigger than film and music industries combined is not as discussed, I suppose, right? And then last night, after days and days of amazing travel and interviews and press and all the kind of incredible time, I went to with my friend Matt, we went to Club 404 and to this incredible arcade bar, and I don't know, I became very emotional, like I can get lost in a lot of these sort of dark moments of the industry, and generally going through, I guess, my prepared talking points, of which, as I have many, and then just understand, why am I doing this? I'm doing this for these incredible punks and mischiefs and creatives and artists who want to call video games, and poets, and writers who want to call video games home. Who want to create incredible art for this amazing medium, but that I feel like industry itself is sort of pushing us against it in a variety of ways. Every time we do something good, it actually just poisons it. So it was a wonderful kind of, again, one of the final activities I'll have here in Buenos Aires, to just be reminded why I'm doing this. And again, in the last few weeks, I've met so many amazing people from the industry here, and of course, thank you so much for everything that you do as well. And there's so much to fix, but there's just this incredible amount of energy that I just really am kind of vibrating from.
And now Paula, the amazing translator of this book, is going to do her magic as well, which is like, wow, seriously, yeah. We've been doing a few days of press with Paula, and like, I don't know, now you can tell I'm spoiled because I know she's just going to do her magic. It's going to be amazing. And honestly, yeah, and Paula, by the way, translated the book. So honestly, you're my voice, you're amazing. And yeah. Thank you. So, yes. Muchísimas gracias. Creo que me siento que me viste, que me pudiste reconocer en el libro y que pudiste identificar todos los matices del libro. Y creo que es realmente una combinación maravillosa. La experiencia que tuve acá fue una gran aventura y por eso quiero felicitar a Godot por atreverse a publicar un libro sobre videojuegos, porque entre tantos libros de personas tan importantes a nivel cultural, creer que los videojuegos son parte de la cultura es algo muy importante. Y este también es un libro político. Muchas veces las personas no consideran que los videojuegos son parte de la cultura, pero este es un libro progresista y eso me parece maravilloso. Incluso estando acá en la Feria del Libro, me parece súper interesante tener en cuenta que la industria de los videojuegos es mucho más grande que la industria de la música y de las películas combinadas. Y esto es algo que no se está discutiendo lo suficiente. Y anoche, la verdad, después de tantos días de pasar tiempo en Buenos Aires, de tener ruedas de prensa, fui a Club 404 con mi amigo y realmente me emocioné muchísimo porque a veces me pierdo en los momentos más oscuros de la industria y eso me hizo recordar por qué hago lo que hago. Lo hago por todas las personas punks, artistas, escritores, poetas incluso, que quieren considerar los videojuegos como su hogar y trabajan en pos de este arte que es este medio con el que trabajamos. Y muchas veces la industria se opone a esto o nos lleva a lados que son completamente opuestos y contaminan todas las cosas buenas que hacemos. Y realmente me pareció como algo muy bueno para cerrar mi último día o mis últimas actividades acá en Buenos Aires, esto que me recuerda por qué hago lo que hago. Y también pude conocer a mucha gente importante de la industria. Muchas gracias también a vos por todo lo que haces. Y esto me hace pensar que todavía hay muchas cosas que solucionar, pero también me llena de energía para seguir trabajando. Bueno, espectacular. Me mata la traducción. Me cuesta todavía hablar a los en dos tiempos, pero lo vamos a llevar adelante bien. Mariam, en un momento vos hablás y contás en el libro tu experiencia primigenia con los juegos en tu país de origen, creo Letonia, y sobre todo en esa escena que de alguna manera me conectaba a mí con lo que pasaba en Buenos Aires en los años 2000, 2001, cuando empezábamos a jugar todos videojuegos en lo que eran acá los cibercafés, que eran las LAN parties. En realidad íbamos todos a jugar a los ciber, que eran un lugar donde se gestó un tipo de cultura muy relacionada con los videojuegos, la piratería, el software, lo que decías vos, el hacerlo vos mismo, el punk, la música. Digo, ahí creo que todos los que más o menos compartimos, estamos cerca de nuestros 40 años, tenemos como una fuerte raigambre de ese tipo de cultura que era Internet hace 20 años y los videojuegos hace 20 años. Después, básicamente creo que el quiebre que podemos marcar es la ley SOPA y cuando las empresas grandes se dan cuenta de que tenían que proteger la propiedad intelectual a cualquier costo. Y eso genera un quiebre tanto en cómo empezamos a experimentar Internet y los videojuegos, ¿no? Todo el cambio del software como servicio, las plataformas la aparición de las plataformas de streaming. Bueno, básicamente lo que hoy conocemos como software as service, ¿no? Como los programas informáticos como servicio. ¿Crees que hay una posibilidad o existe todavía la posibilidad de volver a recuperar
ese espíritu punk, ese espíritu pirata de la internet originaria, recuperarlo, digo, ya sabiendo todo el camino, conociendo todo lo que pasó, no desconociendo en la situación en la que estamos, pero ¿hay alguna chance de recuperar como esa fuerza originaria? Thank you so much. Thank you. Yeah, I think you're touching on one of the key recurring themes of the book is overall inner conflict, you know, like, is there a sunset on the cover or is it a sunrise, you know? Also, my book is a love letter to this industry. A love letter to an industry that I hate, I'm afraid of, and I think there's a lot of problems with it, right? Like, I think it's fascinating, I think it's the forefront of the arts, I think it's grotesque, I think it's abusive, you know? So, and what you're describing now as well is this sort of the fear I have. I mean, essentially, okay, so video games, as much as beautiful artistic power we give to them, they are still a sibling of Silicon Valley and Silicon Valley practices, right? And it's baked in, even, as you say, to the depths of licensing and IP and kind of, you know, of course, the devices that we have to make and play the games on. And it was hard to escape the sort of like North American history of the games industry as well, because a lot of those companies sort of lock us in. And so we're sort of in this also strange dichotomy and a bit of a self kind of denial or something where, you know, games industry is, again, the biggest one, and yet it sort of hides itself from, you know, policy and from policy and from tax and from kind of like real government regulation. And I, on one hand, want to say, look at video games. There's so much culture in them. There's so much art. There's so much, you know, sophisticated games for adults now. You know, it's not just for kids and so on. On the other hand, I also feel like we're kind of almost art washing a pretty nasty industry, in a sense of, we can bring it to museums, we can bring it to galleries, we can bring it to you know, Vogue magazine and Met Gala, but like, will it solve the problems of the industry, or will it only solidify the bad parts? So, as always it is with us punks and with us anarchists, of course we will find a way to be on the margins and to find maybe even build some, you know, ethical hardware and stuff like that, you know, but I don't know if it's enough. Essentially, a worry, basically, if I really said what I want, is I want like the demonopolization of the 6 big companies, you know, which is the industry, and obviously the entire change of like the hardware creation, and not to just play on the margins. Like, I want us to be ambitious and actually, you know, what's the word, like really target the massive structures. So to be power players, and for that we will need structures like trade unions, you know, we will need structures like curator associations, we will need politicians and so on. We will need communities to help us. Yeah, so I want larger ambitions than just being subcultural, let's say. Muchas gracias. Sí, creo que es un tema muy recurrente en el libro. De hecho, todo el tiempo me planteo si la portada es un amanecer o un atardecer. Y el libro es una especie de carta de amor a la industria, que también por momentos odio y está llena de problemas, pero también me parece fascinante, me parece grotesca, me parece abusiva, pero también me parece que está siempre liderando la innovación dentro de las artes. Y siempre tengo este miedo, ¿no? Porque consideramos el valor artístico que tiene la industria, pero al mismo tiempo es un hermano de Silicon Valley y dependemos de las licencias, dependemos de la propiedad intelectual, dependemos de los dispositivos y a veces es un poco difícil escapar de esta idea de la industria estadounidense. Y también tenemos una especie de autonegación, porque también muchas veces no queremos por ejemplo, pagar más impuestos o que nos apliquen determinadas políticas o regulaciones incluso, pero yo quiero decir que
que es importante ver a la industria de los videojuegos como algo artístico, algo sofisticado, que no solo produce contenido para niños, sino también para adultos. Pero también en cierto punto me da miedo el hecho de estar utilizando a la industria o el aspecto artístico de la industria y ponerlo en museos y tal vez en la portada de la revista Vogue, y que sea parte de la Met Gala o de otra galería, porque esto no va a resolver los problemas de fondo, sino que me preocupa que de hecho solidifique las partes peores que tiene la industria. Y nosotras, las personas más anarquistas, siempre encontramos maneras de existir en los márgenes y encontramos maneras éticas por ahí de producir el contenido. Pero yo lo que quiero de hecho es que haya como una desmonopolización de las 6 compañías principales, quiero que haya cambios en la manera en la que se produce el hardware y no quiero que solamente seamos personas que existimos en los márgenes, sino que tengamos ambiciones, que tengamos también una estructura más importante, porque necesitamos a los sindicatos, necesitamos a las asociaciones de curadores, a los políticos y también a las comunidades para poder ser más ambiciosos. Mariam, ¿te imaginas? Digo, yo cuando leía el libro, de alguna manera, decía, bueno, lo empezaba a leer, leía los argumentos y demás, y decía, bueno, tiene una visión muy utópica, en algún punto, de cómo hay que reformar una industria, que si uno la ve, está bastante direccionada hacia hacia una dirección bastante clara. El monopolio, la expoliación de recursos naturales, mantenerlas, digamos, al ser, como decís vos, una hija de Silicon Valley, tiene el mismo problema que tiene toda la industria de la tecnología. Cuando pensás en unos videojuegos, digamos, bajo tu visión, o una visión, pongámosle, democrática, de apertura, lo que sea, ¿cómo te imaginas esa desmonopolización? ¿Por países? ¿Por empresas? ¿Quiénes son los actores que pueden, qué sé yo, luchar contra Microsoft, contra Nvidia, contra TSMC, contra China? ¿Cómo te imaginas o cuál es la estructura material y política que puede darnos esa industria de los videojuegos a la que vos aspirás o con la que vos soñás? Thank you so much. That's a very generous question, and I'm so thankful that you were able that you're vocalizing what was the intention of the book, is to show that video games are able to show those kind of utopian sides of our thinking that other mediums perhaps are unable to, in a sense of it allows us to embody, different lives and different worlds never before experienced. Books are incredible at us to imagine things, but video games really allow us to embody. And I think, again, despite a lot of my anxieties about the industry, I do think it's where the best of art is currently being made, as well as where another beautiful thing that we barely even talked about is, to me, what makes video games fantastic is not really even the art or the writing or the singular sort of authorship of them. It's the communities. Most of the time, the communities are the people who fill the game with its joy, right? Whether those are the massive online games, but even with the single player games, it will be the communities who will write the wikis, who will do the forums and so on. So again, the reason why I even started to write about games was because I saw the beauty of communities, and to me that was such political subjects as well at the same time that I just I couldn't look away. And certainly it's what you were saying. There is just so much that can be done, but what I would caution against is for political artists or political game makers to think that they can make a change just via the narrative or the theme of the game. Because a lot of the time they tend to sort of preach to the converted, to the people who already have those opinions. Essentially, if you're going to make a game saying,
oh, climate change is bad, you know, or oh, we should, I don't know, respect women's rights or something, it is very likely that only people who already have those views will play those games. And in my book, in the efficacy chapter, I take very seriously and I compare it with political fine art, the ways that I think video games can change somebody's mind. Most of the time, it is through modes of distribution or through a mode of production. For instance, you know, so sort of singular games, how can we think of a game that perhaps can only exist in one place? Like there are some, for instance, even just in the Club 404, but where can we encounter a game that perhaps that we haven't even, you know, who could be the Banksy of video games, you know, where we encounter it without already having a preconceived notion. How can we distribute them that they would reach an audience who don't already have those ideas? And then in terms of the actual making of the games, of course, cooperatives. And Argentina was, you know, how did I find out about Argentinian games industry? It was Matajuegos, of course, the first games industry cooperative that I've ever heard of. So that's how Argentinian games industry was introduced to me, you know, and it was the first one. I've never heard of a gaming co-op before. So then I think people in France and Britain copied the model entirely. And since speaking to people here in Argentina, I found out there are a few more now, which is amazing. And of course, Argentina, congratulations, you're also the land of Godot, you know. Yeah. Not just the publisher, the amazing publisher, but also the amazing engine, right? And that gives me so much hope as well. It's like to become this, Godot is a game engine, an open source game engine that that started here, that is now throwing a very, very big, you know, gauntlet to Unity and Unreal, yeah, and it's totally unbelievable. It's completely disrupting the industry. It's beautiful to see. So there are tools, and again, we just need to get all the way to the hardware. That's my personal final boss. And oh my God, I'm sorry. but again, I know it's just magician and does it just so beautifully. Creo que tu pregunta es realmente muy generosa y me alegra mucho que puedas como verbalizar la intención del libro. Los videojuegos, es cierto, muestran algo que generalmente es utópico, nos permite pensar de otra manera, porque podemos personificar otras vidas y otros mundos. Y si bien los libros nos permiten imaginar mucho, los videojuegos nos permiten personificarlo. Y si bien tengo mucha angustia con respecto a la industria, sí creo que va a producir lo mejor del arte, lo más innovador. Y los videojuegos son maravillosos no solamente por el aspecto artístico que tienen, sino también por las comunidades que se crean a partir de los videojuegos y que llenan a los videojuegos con muchísima alegría. Y no solamente los videojuegos masivos en línea, sino todas las comunidades que existen, incluso de juegos de un solo jugador. Y ese es el motivo por el que yo decidí escribir, por la belleza que tienen las comunidades para mí y porque para mí son un sujeto político del que una vez que conocí no pude apartar la atención. Creo que todavía hay muchísimo por hacer y siempre advierto sobre lo siguiente. Creo que los artistas son sujetos políticos, pero no solamente tienen que enfocarse en la narrativa, porque de esa manera solamente le estás hablando a aquellas personas que ya tienen una visión o una opinión similar. Lo importante, bueno, por ejemplo, si vos querés hablar sobre el cambio climático o sobre los derechos de las mujeres y trabajás de esa manera, solamente vas a alcanzar a aquellas personas o los juegos solamente los van a jugar las personas que tienen una visión similar. Lo interesante de este libro es que en una parte comparo cómo los videojuegos se parecen a las acciones políticas relacionadas con las bellas artes y cómo los videojuegos también pueden ser un medio que permita cambiar la mentalidad o la opinión de las personas. Tal vez puede ser a través de la distribución. No solamente produciendo juegos que se puedan jugar en Club
404, sino también alguna especie de un Bansky de los videojuegos que pueda cambiar todos estos preconceptos que ya existen. Y tal vez una manera de hacerlo es cambiar la manera en la que se distribuyen y estos videojuegos llegan a un público diferente. Y también en cuanto al marketing, bueno, Argentina es el país donde se creó la primera cooperativa de videojuegos, que es Matajuegos, y la verdad me puso muy contenta conocerla en su momento porque fue algo inédito en la industria y ahora se está replicando en otros países como en Francia y en Gran Bretaña que están copiando este modelo. Y también es el lugar donde nació Godot, que es un motor de open source que realmente está cambiando por completo la industria. Así que hay muchísimas herramientas que nos permitirán, sobre todo, cambiar la manera en la que se produce el hardware. Me encanta la coincidencia entre el nombre de Godot, la editorial, y Godot, el motor gráfico. Obviamente todos los que están acá seguramente saben lo que estamos hablando. Godot básicamente los motores gráficos son las plataformas en las cuales se crean los videojuegos. Hoy actualmente funciona así. Tenés Unity, Unreal y ahora Godot. Godot además es open source, es software libre. Quiere decir que su código fuente está disponible para ser modificado, elaborado por la comunidad y cosas por el estilo. Es argentino y es una piedra en el zapato bastante importante para la industria y está ganando porciones de mercado interesantes, propone digamos, de alguna manera una cierta democratización o descentralización de algo tan vital y tan núcleo como es un motor gráfico hoy. Lo cual me sirve para esta pregunta que tiene que ver justamente los videojuegos como software. Podemos imaginar, estamos creo que en la era monolítica del videojuego como una propiedad intelectual de una empresa y ese es el modelo y la empresa controla todo el ciclo, se queda con los derechos, lo vende, bla, bla, bla. Pero podemos empezar a pensar a los juegos, digo, es algo que ya las comunidades que modean juegos, que los modifican, que los hacen propios, incluso muchas comunidades que los salvan de la desaparición a los juegos y los mantienen con vida y demás, retoman, hacen propios cosas que por ahí fueron hechos por una empresa que no existe más y lo convierten de nuevo en un dispositivo, en un aparato, en un artefacto cultural con significación artística propia, estética, etc. Y esto está hecho comunitariamente, sostenido obviamente por un grupo de desarrolladores. Podemos pensar quizás así como pasó en el software con Linux, con GNU Linux, en videojuegos, o que la industria de los videojuegos vaya virando hacia un modelo open source sostenido por su comunidad. ¿Lo ves viable, siendo vos alguien muy representativo o que conoce mucho la industria desde adentro, como periodista y demás? ¿Cómo crees que podría articularse esto justamente porque pondría en jaque muy fuerte el modelo monopólico y de propiedad intelectual que definen, bueno, las 6 grandes, digamos? Thank you. Yeah, I worry that maybe the talk will become a bit technical in some aspects, and I'm aware that not everybody is interested perhaps in the ins and outs of the gossip of the industry, though definitely after this with a beer I can definitely tell you my thoughts in regards to, I think there is a Unreal Engine, for instance, exists for this hyper realistic games that are being pushed down our throats for no particularly good reason other than to be able to charge $90 for a video game, right? Because it has, 180 eyelashes, like the model, right? And so there is a graphics inflation in order for us to have, the price inflation of the games, and they will work hard. I mean, if Epic was able to take Apple to Google and win, I think Epic own Unreal Engine. Sorry, I think if inshallah, Godot becomes a threat, they will do everything to destroy it, but hopefully let's get to that stage. But seeing just the amount of indie games now switching and understanding kind of that they don't want to be locked into those kind of relationships is very important. Having said this, I mean, Engine is only one place where,
a game maker is somewhat dependent on. In my modes of production chapter, I walk up of the reader through all the different layers and all the different ways that a game maker is sort of I guess is in a relationship with relatively capitalist structures, and I'm not even talking about the crisis of publishing that is currently taking place. It's games industry, not games friends, right? It is as for all of our attempts to decommodify it is still a very cutthroat industry that is. Again, I think we might be making incredible art in it. And then you get, a sort of a Steve Bannon type who moves in and then bastardizes it with his like reactionary politics or something like that. So again, it's that there's. I feel like at all times we have to fight the fact that we will be pigeonholed into an image that we don't want to be a part of. I generally find the way that we're defining genres by mediums very, very complicated, in a sense of you and me probably represent the kind of games industry that is equivalent of like A24 A24 movies or something, right? So we're closer to that, and somebody who perhaps plays, I don't know, FIFA is more interested in watching films, and yet we're not looking at genres in that way. We're looking at mediums, right? And I think that's a whole other problem that maybe my second book is about. That's for some reason, that we're unable to kind of look at art in regards to how it's made rather than its theme. To me, the themes are not as interesting. I think. Often when I say that I work in the intersection between video games and politics, the first comment that comes from people is like, oh, I guess, games are violent or there's, sexism in them as well. And I just think it's not good enough for us to be, just looking at the themes of video games from such a lazy perspective in regards to, for instance, I think, violence can also be a very, very incredible artistic tool, and it's utilized in the fine arts, for instance, all the time. I don't want to necessarily give the monopoly to violence just to right wing as well. And so, anyways, we need to be looking at all those, and the book that attempts at that, And I also don't want to, for instance, say that. And I think sometimes the stereotype is that I will say that we need more representation in games or something like this. But actually, to me, that can be a lot of the time a very lazy conversation, that also just ends up selling more products. I don't have a lot in common personally with like very posh women in the video games industry. That we don't have the same interests. So I want to broaden generally how this intersection between kind of games and politics is I guess seen. But in terms of disruption. Yes, I am, of course. But I'm very thankful that we're doing it on this particular engine level, but we need to be doing it on funding level. Of course, we need to do it on the hardware level and on the policy level and so on. But I feel like bit by bit, we are building, and we're way too late. We're about 50 years too late. But bit by bit, we are building a next generation of people who are interested in fixing this Wild West, because for the longest time the industry was just kind of printing money and breaking things essentially. I think bit by bit we're challenging it, but we need more voices. And books. I want 10 books on each chapter of this, because there's just so much. Yes. I mean, the fact that it's one of the first ones is ridiculous. Makes zero sense. Sí, es cuando uno va leyendo el libro te da esa sensación de que perdón. Sorry. Esta es la parte difícil.
Bueno, no sé si podemos tener una charla un poco más técnica, porque no sé si a todo el mundo le interesa, pero después de la presentación podemos tomarnos una cerveza y te comparto todo lo que pienso al respecto. Bueno, creo que hay motores que son hiperrealistas en los videojuegos, que están cambiando muchas cosas, pero en cuanto a la inflación en los gráficos, muchas veces esto se mejora simplemente para inflar también el dinero, ¿no? O cuánto se cobra por un videojuego. Y también es muy interesante la cantidad de videojuegos indies que se están produciendo y las relaciones que se establecen al respecto. Que los libros, por ejemplo, o este libro en realidad lo que hace es explicar la manera en la que los desarrolladores se relacionan con distintos aspectos o estructuras del capitalismo, y eso que ni siquiera hablo de la crisis que existe en cuanto a la publicación de los videojuegos. Y creo que es muy interesante la manera en la que podemos descomodificar o hacer que los videojuegos no sean un commodity, pero es una industria que es muy cruel realmente. Y tal vez nos enfocamos mucho en el arte, y hay personas como Steve Bannon que utilizan los videojuegos como una herramienta de reacción política. Así que creo que es muy importante que demos esta lucha, y también me parece que es interesante pensar en el hecho de no definirlos por el género, sino que por el medio. Esto es algo muy, muy complejo realmente. Y muchas veces relacionamos a las personas con determinado juego. Por ejemplo, alguien que juega al FIFA probablemente es una persona que le gusta más mirar películas. Y creo que no tenemos que analizar tanto el género de los videojuegos, sino los medios, los medios en los que se están produciendo. Tal vez esto sea parte de mi próximo libro, de mi segundo libro. Me parece que yo recibo muchos comentarios también con respecto a esta intersección que existe entre la política y los videojuegos, sobre la que hablo tanto en el libro, y a veces las personas se enfocan en el hecho de que hay mucho machismo o que hay violencia en los videojuegos, y creo que esto no es suficiente. Enfocarnos solamente en los temas es un análisis y una perspectiva que es bastante vaga, porque creo que la violencia también puede utilizarse como una herramienta artística, y lo demuestro en la comparación que hago con cómo la violencia se utiliza de ese modo en las bellas artes. Y creo que también para mí es muy relevante pensar en todos los estereotipos que existen en el medio. Yo no creo que una mayor representación permita mejorar la situación en la industria de los videojuegos, sino que creo que es una conversación o una comparación bastante vaga también, y que al fin y al cabo solo permite vender más productos. Por ejemplo, yo no siento que tenga mucho en común con las otras mujeres que forman parte de la industria, que por ahí son mujeres muy, muy chetas y que tienen por ahí una visión muy diferente. Y yo quiero que sea una visión más amplia de esta intersección entre política y videojuegos. Y estoy muy agradecida que exista esta discusión acerca de todo lo disruptivo que está pasando en la industria, sobre el financiamiento, sobre las políticas, sobre el hardware. Y creo que poco a poco, si bien llegamos 50 años tarde a la discusión, sí se está trabajando en esto paso a paso, se están creando nuevas generaciones de personas que finalmente ayudarán a solucionar esta especie de lejano oeste en el que estábamos. También me parece que es importante, para poder resolver estas cuestiones, incorporar nuevas voces y voces diferentes. Y también me gustaría que existiesen muchos libros escritos sobre cada uno de los capítulos de mi libro. Creo que el hecho de que este sea uno de los pocos libros que hable sobre el tema es totalmente ridículo. I'm sorry, I need to actually calm down. This is the longest it's going to be. I feel like I'm torturing you. But one last final thing I wanted to add is that there is this book called Platform Capitalism by Nick Schinzek. He's in the UK, and he came up, with this concept of platform capitalism. Essentially,
talking about the fact that quite a few of the new tech companies essentially create a platform, and then it's the users who complete it. The same as with social media, you know, nobody cares about Twitter apart from people posting in it. Same with Facebook. He also talks about Uber, you know, there's a platform where it's the drivers who complete it, you know. And I feel like it's the same with video games in the sense of somebody will make, you know, again, an MMORPG, a massive online role-playing game, but it's the players who actually do the work to make it interesting. If I was, I mean, I don't know, maybe that's a future project. I think there should be a players union, like legit actually be paid perhaps for the fact that you are creating this product for the makers of the game and so on. Like, you know, like, I don't know, gamers kind of like, they sometimes lose the track, you know, forest for the trees in the sense of they go for all these like culture war issues. But I think what they should be actually arguing is that, yeah, they should be like legit paid for the fact that they're creating a product, and they are creating a product for these platform makers, you know. Anyways, that's like you talk of utopias, and I'm thinking in that way, yeah. Hay un libro que se llama Platon Capitalism, de un autor británico, que habla justamente sobre el capitalismo y cómo son unas pocas empresas las que crean determinadas plataformas, y de hecho son los usuarios mismos los que le dan valor al contenido, ¿no? Porque son las personas que juegan a los videojuegos, los gamers, los que realmente le agregan valor y lo vuelven más interesante. Así que creo que los gamers de hecho tendrían que crear un sindicato y exigir que les paguen, porque de hecho son ellos los que están creando el producto en sí para estos creadores de las plataformas. Así que hablábamos de utopía, esa es una especie de utopía también. Cuando iba leyendo el libro me pensaba exactamente en esto. Digo, bueno, cada capítulo podría ser un libro en sí mismo tranquilamente y ni siquiera estaríamos entrando. Hay algo, o por lo menos lo que yo veo es, hay poco trabajo crítico sobre los videojuegos. O por lo menos crítico en el sentido político de los videojuegos. Es cierto que la mayoría de la literatura académica alrededor de los game studies, como se suele llamar, tienen que ver con aspectos netamente estéticos, ¿no? La discusión entre ludología y narratología, si los juegos son narración o son un tipo de medio cultural en sí mismo, pero carecen un poco o sea, todas esas perspectivas les falta como el enraizamiento político, si se quiere, y de alguna manera tu libro viene a llenar ese hueco. En ese sentido te quería preguntar, me pareció una perspectiva muy completa, no es solamente lo que vos decías antes, no tiene que ver solamente con, bueno, hagamos un juego que sea ecologista, ¿no? Hagamos un juego donde la protagonista sea mujer y luche contra el patriarcado. Porque de hecho, como dice ella, es muy probable que eso termine generando hasta un backlash por cómo es la comunidad de gamers y cómo lo puede recepcionar, o hasta dónde podría llegar algo con ese tipo de narrativa, sino que la transformación tiene que ser, sí, estética, o sea, sí, estética. No tiene que ser solamente estética en el sentido de los conceptos fundamentales que están atrás del juego, no a nivel maquillaje, digamos, ¿no? Tiene que, o sea, cómo estamos haciendo o cómo hacemos videojuegos, por qué hacemos videojuegos, bajo qué concepto hacemos videojuegos. Y esto no tiene forma de pregunta porque es más un agradecerte que hayas introducido esa perspectiva en el libro. Y también me gusta esto, ahí me perdí un poco mis propios pensamientos. Cómo no necesariamente va a venir de un cambio de narrativa y o de un pink washing o de un washing progresivo a los videojuegos, sino justamente de un cambio de concepción de lo que es el medio. Y acá viene la pregunta. Ese cambio de concepción, creo yo, está relacionado con dos tópicos que vos tratás también en el libro: la imaginación y el ocio. Que
que fueron de alguna manera capturados y weaponizados por la industria de los videojuegos para sacar usufructo de algo tan sano como es el tiempo libre y la capacidad de pensar otros mundos, que es algo transversal a todas las personas. ¿Cómo? How? No, thank you so much. Thank you. And I think it's a lovely place to probably, conclude, because I wonder if there's also questions, and from the audience, precisely because I think you touched on, again, exactly what was the goal. But look, this is $1 million question, not just for video games. It's for politics all put together, because it is, I don't know what the situation is here, although I hear it's not the best in its own ways, but I've been very, very disappointed watching, the UK elections and the US elections, let's say, and just how people put themselves into almost aesthetic tribes, and the signifiers, they have to be so, again, particular. And if if your wording isn't that way, then you represent this. And if God forbid, you didn't say something particularly in that, then you're in that particular camp. And so we're aestheticizing politics in a very dangerous way, I would dare to say. For me, the question is always follow the money, and I'm sorry to be boring materialist here, but I mean, that is what spins the world, that is what spins the industry. And again, the core and what you end with, and that's what I sort of end with the book, there is nothing particularly, there's nothing particularly reactionary or problematic or something to be, enjoying yourself on a digital device. In fact, leisure, the ability to be lazy, the play in games, they are such innocent, beautiful, concepts similar to love or something that have been kind of taken and like choked almost by these vines of commodity market, right? Like in a variety of its ways. And I just wonder what could be a way to save it from that, because thinks the world doesn't have to be this way. I mean, at the beginning of the book, I chart the history of kind of video games and politics, and just how much of what we understand gaming to be now has happened by accident, by some marketing quirks and stuff like that, And again, I think of David Graeber, amazing author, who talks about, the deepest secret, of the world is that the way that we built it, it doesn't have to be this way. And that we are at the end of the day kind of that it's sort of imagining different worlds is the most radical thing you can do. And precisely, to me, games and play and joy and dancing and should be politics, not a particular aesthetic attached to them, So maybe make it a verb rather than a look. But yeah, and I think the progressive sides that I personally represent, embarrassment and absolute tragedy, is in fact the fact that they aestheticized it to a theme, rather than to thinking about affect, what kind of a libidinal feeling does being part of a political movement invoke, And I would rather it be, whatever, even like Quake and Doom and shooters, but done under correct mode of production, without abuse, than a cute, wholesome game, and under yes, crunching of exactly. 15 I million literally hours. don't care if it's Counter-Strike, but it's done in a co-op level on a Godot, That to me is much more radical than cute, beautiful little fucking game, with a woman protagonist in a jungle or something, and then sold by hyper-capitalist companies, To me, that's just so not the answer. And if we are going to allow for this liberal impulse in the industry to take root, that's how it's going to be. And I just, I want to fight against that. And I'm thankful that seemingly there is enough people who are also sick of this. And so, let's kind of do it. Thanks. And I don't know if we have time, but I'd really love to hear from the audience if there's any question. I don't know.
Bueno, me parece que está muy bueno terminar de esta manera y después podemos tomar preguntas del público si tenemos tiempo. Y me importa que hayas hablado de esto porque realmente es mi objetivo principal. Toda esta industria millonaria tiene que ver también con la política. No sé muy bien cómo es la situación aquí, un poco me han contado, pero si miro lo que pasa con las elecciones en el Reino Unido o en Estados Unidos, todo el tiempo se está buscando una estética particular, con un significado particular. Y creo que también si se utiliza determinada terminología, eso quiere decir que perteneces a determinado bando o partido. Y creo que esta visión entre estética y política es realmente muy peligrosa en ese sentido. Y yo lamento decirlo, pero para mí siempre la respuesta es seguir el dinero, porque es lo que hace que gire el mundo o que incluso que gire la industria. Así que creo que es importante hablar de todos estos aspectos que están relacionados con el ocio, con el juego, con disfrutar, también con un poco con ser vago, tener tiempo libre, porque son realmente conceptos muy hermosos que incluso se pueden parecer mucho al amor. Y muchas veces estamos oprimidos y asfixiados por una industria y un marketing determinado que afecta a las comunidades. Y creo que es muy importante pensar en cómo podemos salvar al mundo de todo esto. Y en mi libro yo hablo un poco de la historia y la relación entre política y videojuegos. Y muchas cosas, de hecho, suceden por casualidad o porque así lo decide un actor en particular. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, un autor británico, que habla un poco de cuál es el secreto más profundo del mundo. Y creo que al final del día la imaginación o imaginar mundos totalmente diferentes es lo más radical que podemos hacer. Y creo que realmente la danza o los videojuegos tienen que ver con la política y de hecho debería no tener que ver con un aspecto estético, sino que tendría que convertirse en una especie de verbo. Y los que estamos de un lado más progresista del mundo, siempre pensamos que hay una cuestión o un sentimiento libidinal que no se menciona, que no se evoca para nada. Y yo la verdad que prefiero jugar un juego de shooters o Quake o Doom que está hecho con, no sé, con la producción correcta, que por ahí un juego muy, muy lindo, pero que se produce de la peor manera posible. Creo que esto sería lo más radical. Un juego que tiene una protagonista mujer que lucha en el medio de la jungla, realmente me parece que no es la respuesta a todos estos problemas. Y me parece muy importante tener todas estas personas acá y que luchemos juntos por cambiarla. Thank you. Huge thanks to Godot for believing in this project, you know. Like, I think, yeah, for many cultural people, it's weird, well, video games make zero sense. But I think they're proving that, yeah, it's about time. We're too late talking about this. And, yeah, so huge, yeah. So thanks for support to Godot for bringing me here as well. You know, they kind of didn't have to, but they flew me across the world. And I saw your, you know, beautiful country. And, yeah, I'm pinching myself, honestly. I'm a little fucking working class girl from Eastern Europe. None of this should be happening to me, so thank you. Muchas gracias a Godot por creer en mí. Siempre están enfocados en un aspecto muy cultural y el hecho de que se hayan enfocado en los videojuegos me parece muy importante. No es demasiado tarde. Y también muchas gracias por traerme acá al otro lado del mundo. Es un país hermoso y realmente me pellizco. No puedo creer que una chica de clase media de Lituania esté acá hoy. And to Juan, amazing Juan, and yes, and incredible Paula, yes, woohoo! Alrighty, let's go buy some books or something, or is there any Q&A? I don't know. Is there something? Please take charge. Q&A? Do we have time? Okay, that'd be awesome. I'm down. But yeah, so you need to questions. Sorry, ¿Qué tal? Hablaría en inglés, pero estoy quemada, así que muchas gracias por la charla, está increíble.
Mi duda es qué consejo le darías a las próximas generaciones de desarrolladores de videojuegos, dado el contexto tan voraz que debemos enfrentar con plataformas tan competitivas como Steam, en donde obligan a la industria independiente competir entre ellos cuando, bueno, por lo menos yo que participo en una cooperativa de videojuegos, me gustaría construir videojuegos, ¿no? De manera más comunitaria, no tan más radicales, no tan capitalistas. Eso. Should I take a couple? Yeah, or si quieren hacer varias y después les responde todos. Gracias. No, todo. La tengo que hacer ahora, la pregunta. Ok, espectacular. Bueno, buenas. Primero que nada, muchas gracias por la charla, muy reveladora. Mi pregunta es la siguiente. En esta intersección entre, digamos, política y desarrollo de videojuegos, ¿cuál sería o crees que idealmente sería el lugar del Estado en términos de financiación de la industria? Porque, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos hace 70 años más o menos el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales e inclusive una escuela dedicada del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que no solamente financia proyectos audiovisuales, sino que forma gente o forma generaciones de trabajadores, directores, creativos audiovisuales. Y de existir algún país que veas como un buen modelo hoy, como para imitar o como para ver más o menos, evidentemente no bajo este signo político, porque el signo político de hoy es el de la destrucción, pero más a futuro, más adelante. Y puedo hacer un follow-up. Bueno, voy a hacer un follow-up, que es que el gran monstruo del cual creo que se habló poco en la charla quizás sea la inteligencia artificial que invierte la relación de la imagen y la imagen tiende a un valor cero, cosa que es insólita para los que nos criamos en el siglo XX. ¿Qué crees que va a pasar con el desarrollo de videojuegos en relación a la inteligencia artificial? Muchas gracias. Thank you so much. Okay, I'll do first one. That's okay. What you. Okay, so first of all, it makes zero sense to me the fact that Steam is allowed to exist the way that it is. No other industry is selling their, imagine there was only one store for all clothes, or one store for all books, or one store for all furniture. And for some reason, and a tiny itch.io, like a tiny little underground one. Why did we allow this for literally the biggest entertainment strand there is? So Steam, is one of my big six, Valve, that should be just entirely, I cannot believe that, Facebook is getting taken to court and Valve isn't for its monopolistic issues. I, for instance, think when you look at the fine art, how did the sales get made there is through galleries, of which there are thousands, right? So I think to me, I would rather like to see publishers actually sell the games directly through them, because then, okay, fine, it will break up the market, but how much of the 30% that Steam is taking, I think could be bringing about entire sub-industries all by itself, right? So I do want to see, in fact, the publishers that will be coming up with, innovative marketing solutions that would allow for companies to be selling their games through them, through that website. Why must we have to go to Steam? Sure, okay, right now it's discoverability thing, but the first publisher will just say, that's it, we're cutting all of that stuff out. It will be also a marketing beat. And I do think that to an extent, universities are failing a lot of the students as well with kind of not teaching them a lot. Marketing, fine, that changes a lot and so on. But that entire actual artistic, cultural, sociological, anthropological side of the world generally, because then you are just kind of creating very cookie-cutter game devs that are not necessarily understanding how to separate themselves from the crowd. So sadly, I guess in a way right now, VC funding is controlling so much of the industry that it is, that one has to find interesting ways to separate themselves
but then I look at like bloody Estonians made like Disco Elysium, you know, so like there are ways of doing it, I think. I think there are some sleeper cells that will be making incredible art out there. But yeah, I think something about modes of how, again, you know, Matajuegos games are great, but I mean, the thing that like separated them out from the crowd was the way of how it was made. So I wonder if there's a way of how a game is sold as well that will be the future of the thing, not necessarily just the piece of art itself. Of course, if it's sophisticated enough, then that's amazing. I'm gonna, yeah, but generally, I think it's yeah. Many people will know right now is like a very, very tough time for the industry. I will slightly move on to the national. Well, I mean, it slightly fits the question on like the national funding. So I live in Denmark now, and Denmark's funding is kind of, I criticize it a lot because you have to make a game that will have something Danish in it, you know, whether it's a character, whether it's the setting. And I think, well, first of all, it's a bit fascist, but I mean, second of all, if, for instance, it completely discourages new mechanics. If you come up with a new mechanic, they won't care, you know, or sorry, this is maybe already to you. And I think that's, you know, again, messing with innovation, which is a huge problem. The thing that I'm kind of trying to push, and I have some connections with, some of my punk friends are now MPs in like Lithuanian parliament, which is adorable, and they are thinking of a new funding, new funding model from the state. And I wonder, what would it mean like for a country to fund game companies according not to what kind of games they make, but how they make them? Or for instance, we will give you money, the Lithuanian government, if your company is unionized. Or if it's like asking, you know, like maybe it's working on like recycled hardware, or it's like, you know, really, really thinking about green games or something like that. What would it, yeah, so how it's made. And I think the first country that will have that kind of national scheme will again have so much marketing on it in a sense of all game devs will want to move to that country. All quality game devs will want to move to that country because it's a country that looks after its people, right? So whichever country steals it, do it here. I'm happy for that to happen. But I think that would be a very interesting future. I have AI answer as well, but please, I'll give. Bueno, para mí no tiene ningún tipo de sentido que existan plataformas como Steam. Imaginemos si ocurriese lo mismo con otras industrias como la industria textil o los libros o incluso los muebles, encontrarlos todo en el mismo lugar. No entiendo cómo, de hecho, está permitido cuando somos la industria de entretenimiento más grande que existe. ¿Y cómo venden entonces los cuadros o las obras de arte? ¿Cómo se venden? A través de galerías. Y existen cientos de galerías o miles de galerías. Creo que sería interesante si se pudieran vender directamente los videojuegos en el sitio del publisher e incluso las ganancias podrían llevar a la creación de subindustrias y se podría controlar muchísimo más el marketing de esa manera. Creo que también las universidades están cometiendo un grave error al enseñar, enfocándose también mucho en el marketing, cuando no les enseñan nada a los desarrolladores futuros sobre el aspecto artístico o antropológico del mundo. Y muchas veces los desarrolladores se gradúan y no entienden bien cómo destacarse o cómo separarse de la multitud. Y existen maneras muy interesantes y ejemplos muy interesantes de cómo con un arte increíble se puede destacar el trabajo de un desarrollador. Y creo que en el futuro no solamente tendrá que ver con el arte, sino con cómo se producen los videojuegos y cómo se venden. Y en cuanto al financiamiento a nivel nacional, creo que, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, que es donde yo vivo hoy en día, existe financiamiento por parte del gobierno si los videojuegos producidos tienen algún componente danés, por ejemplo, el entorno o algún personaje, y no se concentran jamás en la nueva mecánica, no financiaría nunca un aspecto innovador, no les parece interesante. Yo tengo un amigo que forma parte del Parlamento en Lituania y realmente se está intentando presionar o generar iniciativas para que se financien los videojuegos. Imaginen un país que financie los videojuegos por la manera en la que están producidas. Por ejemplo, si quien lo publica o el desarrollador forma parte de un sindicato, si se utiliza hardware reciclado, si se están produciendo videojuegos verdes. Creo que sería muy interesante
interesante. Y el país que desarrolle esto, que sea el primero en desarrollarlo, sin duda tendrá muchísimas ganancias, sobre todo porque los desarrolladores van a querer mudarse a un país que cuida a las personas que viven en él. Thank you. In regards to AI, yeah, so I've been talking about marketing a lot, and that's like the one, I guess, medium that has done their marketing very well, in a sense of like, we're all meant to believe that now this is this disruptive thing. Though, I mean, I don't know, it has been, what, the second or third year that they keep on banging on about, you know, that this now replacing us. And I mean, yes, we're being fired all the time, but I haven't seen that much of amazing quality replacement. And I do wonder to the extent to which it is a bit of a marketing ploy for how much will be replaced. Having said all this, of course, people like voice actors and so on, they certainly are at the forefront of real danger. And I've been very, very encouraged by, you know, unions like SAG-AFTRA and so on to be really challenging this. And so again, I think unions, we're going to need their involvement through and through in order to be going through this time. Again, you know, video AI. Let's not forget this. AI is not. It's reproducing, but it's not innovating. And the beauty of humans, inshallah, is that we innovate, right? Like, so, I mean, of course, if you want to take an existing pool and kind of create a combination out of it, you can utilize that. But I mean, I think the games that usually break through to the next level are the ones that innovate, right? And so that's the beauty of the games industry, is that it constantly does that. So I do not force, you know, at this stage, I don't have much proof for that kind of happening. Having said all this, I think this is a clarifying moment. You know, like I want this division. This is good. Let's actually do this. Okay, if Microsoft is saying we're now betting on these kind of games, you know, good to know. You know, whether we are going to want to work with that or not is good. I think the players are going to be behind us because they also know that they're taking the mickey out of, they're taking the piss out of, because, you know, the games still aren't, you know, are priced at $40, $50. And so what I want, and I really think that there should be policy behind this, is a certification system, you know, like, okay, this game was made with AI, this game was crafted and not made with AI. And you're sure, fine, let's allow the beauty of capitalist markets to decide, you know, who is the players actually going to go towards. And I have a feeling for, you know, for all the diva-ness of many gamers, that they will prefer the handcrafted object. So to me, this is a clarifying moment. Yeah, bring it on, the fight. Let's do this, you know. Bueno, he estado hablando mucho sobre el marketing y lo interesante sobre la inteligencia artificial es que, bueno, nos dicen que tiene que ser algo disruptivo, que de hecho lo es, que nos van a reemplazar, pero de hecho yo no veo ninguna evidencia en sí de que este tipo de reemplazo sea un reemplazo de calidad. Y de hecho los sindicatos, también sindicatos de actores, hasta han estado al frente de la lucha contra este tipo de desarrollo. Por eso me parece muy importante la participación de los sindicatos en este aspecto. Y lo que tiene la inteligencia artificial es que no es innovadora y los seres humanos sí lo somos. Tal vez produzca una combinación del conocimiento ya existente, pero no algo totalmente innovador. Y para mí este es un momento muy esclarecedor. Si Microsoft quiere producir de esta manera, bueno, que así sea. A mí lo que me interesa es hablar de la certificación, que se establezcan políticas que, por ejemplo, pongan un sticker que diga este producto se hizo con inteligencia artificial o se hizo de manera artificial y que después decida la belleza del mercado capitalista quién gana. Yo creo que los gamers, de hecho, van a preferir los productos hechos de manera más artificial. Así que, bueno, estamos listos para enfrentarlo. Thank you.